¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al curso de legislación aduanera 1. Son pasadas de las 9 de la mañana y vamos a comenzar con esta sesión. Vamos a explicar el procedimiento de las clases, algunos lineamientos y sobre todo cómo vamos a llevar el curso. Primeramente, estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo. Entonces, en la parte derecha superior o inferior de su computadora, si es que estás viendo esta información en la computadora, vas a encontrar un chat. El chat en estos momentos está activado. Significa que tú puedes poner, por ejemplo, un saludo, preguntar o simplemente decir estoy viendo la clase. Ese chat va a estar activado hasta que la transmisión sea totalmente en directo. En estos momentos estamos en directo, por eso está activado el chat. Si por alguna razón tú llegaste tarde o por alguna razón no vistes toda la información completa y quieres volver a repasar, en automático cuando se termine la sesión esta información queda obviamente grabada, pero el chat ya no va a estar activado. Entonces, si alguno de ustedes acaba de llegar tarde y se perdió lo poco que acabamos de hablar, lo pueden retroceder después. Todas las clases siempre van a ser de esta manera. Aproximadamente a las 9 de la mañana comenzamos. Yo les envío la información del link. Ustedes acceden y en estos momentos pues así vamos a estar. Explicamos la clase, toda la información, etc. Y al terminar la sesión ustedes tendrían que ir a Classroom. Que bueno, ya saben usarlo. Espero que alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de ver el curso de cómo usar Classroom en modo alumno, para que sepan cómo subir sus tareas, en fin, todo ese tipo de información. En dado caso que tú no sepas de qué estamos hablando, posteriormente les vuelvo a enviar la información para que lo puedan ver y saber cómo subir su información. La mayoría ya está obviamente registrada en Classroom. Eso es por una parte. Posteriormente, después de que terminemos obviamente la sesión, ustedes tendrían que realizar los ejercicios o trabajos que hay que hacer, subirlos a la plataforma, tomarse un pequeño tiempo para hacerlo y bueno, con eso concluye todas las actividades. Obviamente si entregan las actividades, pues obviamente la calificación va a ser pues buena, ¿no? Al finalizar de la sesión voy a explicar toda la evaluación, cómo se va a calificar, toda esa información. Por lo pronto vamos a empezar pues con el primer sesión y vamos a iniciar. Primeramente vamos a hacer un pequeño repaso. Algunas cosas ya las vimos en clases presenciales, pero bueno, vamos a hacer un repaso. Primeramente, ley aduanera. Ese es nuestro curso. Ley aduanera, la número 1. Posteriormente ustedes van a tener la número 2. Lo primero que vimos es el índice. El índice es muy importante en la ley aduanera y no solamente en la ley aduanera, sino otras leyes es importante. ¿Por qué el índice será importante? Bueno, el índice nos menciona algo así como cuando leemos un libro, los temas o subtemas en algunos casos, en este caso son artículos, y nos divide en títulos o capítulos y artículos. ¿Por qué? Porque así es más fácil de alguna manera aprenderse la ley. Vamos a ver el primero. Ley, pues la ley aduanera. Título primero, disposiciones generales. Capítulo 1 del ámbito de aplicación y principios generales, del artículo 1 al artículo 9. La mayoría de las leyes, llámese ley aduanera, código fiscal, ley de impuestos sobre la renta, ley de sociedades mercantiles, la mayoría siempre tiene un índice. Obviamente cuando tú tienes la ley aduanera de forma electrónica no se ve este índice que están viendo a continuación. Si tuvieran el libro de manera física, algunos autores sí lo ponen así como lo estamos viendo. Esto es porque, bueno, incluso te ponen hasta la página a veces. En este caso, esto es más fácil aprenderse, no tanto el artículo, sino la información del artículo o dónde lo vas a encontrar. Siempre, la mayoría de las veces, empieza con título primero y siempre las disposiciones generales. ¿Por qué? Porque va a aplicar para muchos. Más adelante vamos a ver estos artículos y bueno, en este caso nada más con que aprendan título primero, disposiciones generales, capítulo 1 del ámbito de aplicación y principios generales, del artículo del 1 al 9 hablan nomás de este tema. Dentro del título primero, pero capítulo 2 están notificaciones electrónicas. Solamente el artículo 9A al artículo 9 se habla de eso. Pregunta que muchos de ustedes ahorita pueden tener. Bueno, porque hay un artículo 9A
hasta 9E, pudiendo ser un artículo 10. Bueno, normalmente para no estar abriendo artículos, si el tema es el mismo y casi todo va a ser igual, pues normalmente prefieren poner artículo 9A y puras letras, porque al final casi siempre se habla de lo mismo. Título segundo, control de aduana en el despacho. Capítulo 1, entrada, salida y control de mercancías. Artículos del 10 al 22. Todos los temas relacionados con entradas, salidas y control de mercancía, pues va a estar en el artículo 10 al 22. Capítulo 2, depósito ante la aduana. Igual, solamente en este caso, pues solamente es el artículo 23 y artículo 24. Son pocos artículos referentes a este tema. Capítulo 3, despacho de mercancías, artículo 35 al 50. Ya son bastantes artículos, es decir, el tema es algo extenso. Título tercero, contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior. Capítulo 1, hechos grabados, contribuyentes y responsables. Artículos 51 al 59b. Parece que son muy pocos, ¿no? 9 artículos, pero bueno, cada artículo va a tener su extensión. Capítulo 2, afectaciones de mercancías y exenciones, artículos 60 al 63a. Después, capítulo 3, base gravable, artículos 64 al 79. Capítulo 4, determinación y pagos, artículo 80 al 89. Luego un título cuarto, regímenes aduaneros, que ese tema ya es viejo conocido. Capítulo 1, disposiciones comunes, artículo 90 al 94. Después, capítulo 2, definitivos de importación y de exportación. Todo el tema relacionado con eso va a estar del artículo 95 al artículo 103. Capítulo 3, temporales de importación y de exportación. Disposiciones, aquí tenemos un error, vamos a corregirlo. Disposiciones generales del artículo 104 al 118. Capítulo 4, depósito fiscal. Todo el tema relacionado con depósito fiscal lo puedes encontrar en donde. Capítulo 4, del artículo 119 al artículo 123. Capítulo 5, tránsito de mercancías, artículo 124 al 134. Capítulo 6, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, artículo 135. Capítulo 7, recinto fiscalizado pero estratégico, artículo del 135 al 135d. Título quinto, franja y región fronteriza, capítulo único, artículo 136 al 142. Título sexto, atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales, capítulo único, artículo 143 al 158. Título séptimo, agentes aduanales, apoderados aduanales y dictaminadores aduaneros. Un tema bastante interesante, pero bueno, esperamos llegar a ese tema, pero tenemos muy poco tiempo. Capítulo único, artículo 159 al 175a. Título octavos, infracciones y sanciones, capítulo único, artículo 176 al 202. Y un título noveno llamado recursos administrativos, capítulo único y artículo 203. Y siguen los transitorios. Estos artículos transitorios simplemente son informaciones o adiciones que recomiendo siempre en cualquier ley, no solamente en la ley aduanera. Siempre vean el índice y así va a ser más fácil aprenderse ustedes más o menos dónde está el tema y el artículo que en su momento les pregunten. Entonces pues aquí ya viene cómo viene la información. Nosotros llegamos a ver en clase presencial título primero y los demás hicimos algunos cuestionarios, pero la verdad es que no lo vimos ni lo explicaron. Bueno, esta es la parte del índice. Y bueno, se supone que en su momento se lo tenían que aprender y quien se lo aprendiera pues tuviera un punto, pero bueno, ya no se puede. Entonces, el primer tema que vimos al principio fue saber nuestro índice de la ley aduanera. Posteriormente, el siguiente tema es ver ya la ley aduanera. ¿Cómo conseguir la ley aduanera? Si en dado caso que ustedes no tienen la ley aduanera, bueno, pues en este momento les voy a decir de qué manera conseguir. Una, pues es comprarla, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo. Le vamos a dar tiki a cualquier navegador que ustedes tengan y van a ver de qué manera pueden buscar o cómo es una ley aduanera. Existen dos versiones de la ley aduanera. Las dos es lo mismo.
Una es la versión digital, que es la que tenemos aquí. Es simplemente la versión digital. Esta, donde la pueden conseguir, muy fácil. Se meten a un buscador, el que ustedes quieran, le ponen estudiando contaduría, le dan buscar, se esperan un momento. La primera página, estudiandocontaduría.weebly.com, le dan tiki tiki, entran a la página y obviamente esta página pues ya saben que es de su servidor. En su caso, busca cada quien su escuela. Si tú eres de esta escuela, pues le das tiki tiki. Si eres de esta escuela, pues le das tiki tiki. Si eres de esta escuela, le das tiki tiki. Pero aquí hay tres cursos. Universidad, o si ustedes son de la universidad, pues le dan tiki tiki. Pero como no lo son, pues no le dan tiki tiki. Son de preparatoria, no son de preparatoria, pues no le dan tiki tiki. Comercio exterior y aduana, le dan tiki tiki. Ya al darle tiki tiki ahí, hay varias materias. Materia de transportes y hay alguna información ya. Materia de contabilidad 1, materia de contabilidad 2, materia de bases jurídicas de comercio, que también sí se ve la ley aduanera, un fragmento. Materia de clases de administración, clase de mercadotecnia internacional, legislación arancelaria 2, materia de operación comercial aduanera. Pero ustedes van a buscar materia de legislación arancelaria 1. Y pues tenemos diferentes materiales. Por lo pronto, ustedes aquí descargarían ley aduanera. Nada más, perdón, aquí es legislación arancelaria 1. Aquí nomás descargan, le dan tiki tiki. Y bueno, yo no lo voy a descargar porque pues yo ya lo tengo. Entonces, pues esa es una forma. La otra es la ley aduanera. Vamos a poner una imagen de cómo es de manera física. Le ponemos en imágenes. Y la ley aduanera más o menos es como esta. En esta presentación o en esta presentación. O en esta presentación. Aquí ya depende el editorial. Eso sería en este caso. Ya que ustedes tengan la ley aduanera, la primera parte no es tan importante leerla. Aquí lo importante es el artículo 1. Dice ley aduanera. Título primero, disposiciones generales, capítulo 1, del ámbito de aplicaciones y principios generales. Entonces, ¿qué dice nuestro primer artículo? Bueno, cuando tú lo tienes en digital, como es mi caso, ustedes se dan cuenta que hay unas letras azules. ¿Qué significan estas letras azules? Depende de lo que te digan, es lo que hicieron con ese párrafo o artículo. Por ejemplo, denominación del capítulo reformado, DOF 9-12-2013. Esto significa que si yo busco en el DOF esta fecha del 9 del 2 del 2013, voy a ver ahí qué fue lo que cambiaron. En ese caso, aquí me lo direcciona si yo lo quiero investigar. Leamos el siguiente dice párrafo reformado. Esto significa que este parrafito hace un par de años no era como dice aquí, pero lo reformaron en 1996. Este parrafito antes del 96 posiblemente decía otra cosa. El siguiente párrafo, el 25 del 6 del 2018, podemos decir que es un poco más reciente. Este párrafo del 2017 para atrás posiblemente decía otras cosas. Entonces por eso es que se pone en el físico, a veces lo tiene o a veces no. Vamos a empezar con el artículo 1. Dice: esta ley, la de los impuestos generales de importación y exportación, y las demás leyes y ordenamientos aplicables regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y el de los medios que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. Código Fiscal de la Federación, que bueno, ya tienen referencia a qué es, y se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta ley. Bueno, ¿qué trata de decir este primer párrafo? De entrada hay otra ley que se llama Impuestos Generales de Importación y Exportación. Entonces esta ley aduanera usa mucho esta ley, Impuestos Generales de Importación y Exportación. Usa mucho el Código Fiscal de la Federación y por supuesto la ley aduanera. Entonces las tres leyes de alguna manera tienen mucha relación. También menciona lo importante de aquí es que regulan la entrada del territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen. Bueno, vamos a ver que esta parte del territorio nacional, bueno, obviamente ustedes se supone que ya lo saben,
Pero vamos a ver el mapa de la República Mexicana. Mapa República Dominicana. Ya nos convertimos en dominicanos. Mexicana. Entonces, vamos a darle enlace, por ejemplo, a este mapa que ven aquí. Dice en nuestra ley que esta ley aduanera regula la entrada al territorio nacional, es decir, cuando alguien entra, y la salida del mismo de mercancías, o sea, mercancías, un producto o un servicio, o medios que se transportan o conducen. ¿Qué puedes transportar? ¿En dónde? Un barco, un avión, una moto, un vehículo, o conducen. Entonces, bueno, aquí no se ve exactamente claro el mapita, entonces vamos a utilizar esta referencia. Ese es el mapa de la República Mexicana. Ya ustedes saben pues cuántas aduanas existen, en qué partes están de esta república. Entonces, por la parte norte, por la parte suroeste, o incluso por la parte marítima, o de este lado, pues hay aduanas. O cada punto de manera interna del país hay aduanas, porque bueno, alguien puede llegar con transporte de mercancía, una mercancía pequeña a lo mejor, en avión o en barcos en el lado de la costa o de este golfo de aquí, el golfo de aquí, y por aquí la bahía, ¿no? A eso se refiere. Entonces todo esto pues sería la república, o a eso se refiere cuando dice república. Dice aquí, aplicables regulan la entrada al territorio nacional y la salida de los mismos de mercancías, ¿no? Ese es del territorio nacional, eso se refiere. Después dice, el Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a las disposiciones de esta ley. En dado caso que esta ley no tenga pues algún artículo o no sepa qué hacer, se puede ir a esta. Siguiente párrafo dice, están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional, que bueno, ya saben qué es el territorio nacional, o las extraen del mismo, es decir, que dentro del mismo país lo pueden hacer, ya sean sus propietarios, es decir, los meros dueños, poseedores, es decir, puede ser alguna persona que representa al dueño, tenedores, es una forma jurídica que se le llama a ciertas personas que también son como personas que bueno, pueden tener cargo o responsabilidad de alguna empresa, consignatarios, es decir, un grupo de personas que se dedican a tal vez transportar mercancía, destinatarios, a quién le va a llegar, remitentes, quién lo va a enviar, apoderados, alguien que le dices lo haces por mí, y agentes aduanales, que ya saben que los agentes aduanales pues bueno, son despachos que bueno, te ayudan a muchas cosas, agencias aduanales también, o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior. Esto significa que todas estas personas, figuras jurídicas, están obligadas al dar cumplimiento de las citadas disposiciones. O sea, ellos están obligados. Cualquiera de estas figuras pues está obligado. Obviamente pues dentro de aquí, dentro del territorio nacional. Tercer párrafo dice, las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo primero de este artículo se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y se encuentren en vigor. Esto quiere decir que bueno, si bien es cierto, estas leyes, Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y Ley Aduanera, aplican a todo esto mencionado, pero también te dice aquí, bueno, aparte hay tratados internacionales que, bueno, pueden balancear si llega a haber un problema, ¿no? Entonces los tratados internacionales pues también entrarían. Quiero entrar a ver rápidamente en la Constitución. Vamos a ver adentro de la Constitución política. Vamos a ver aquí. Vamos a entrar donde dice leyes. Okay, leyes. Vamos a entrar en la Constitución a ver si la tenemos. Aquí está.
Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, ya que entremos a la Constitución política, nosotros nos vamos a ir al artículo más o menos 40. Vamos a irnos al artículo 41, 40 no es. Vamos a ir al artículo 42 y 43. Igual esta información la pueden encontrar pues en la página, ¿no? Pero ya muchos ya lo tienen. Entonces, aquí nada más para referencia, dice: las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo primero de este artículo se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y se encuentran en vigor. Entonces aquí, en la parte donde se regula la entrada del territorio nacional. ¿Qué es el territorio nacional? De acuerdo al artículo 42, capítulo 2 de las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional: 1. El de las partes integrantes de la Federación, el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en mares adyacentes, el de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico, las plataformas continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes, las aguas de los mares territoriales en extensión y términos que fija el derecho internacional, y las marítimas interiores, el espacio situado sobre el territorio nacional con extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Todo esto que ven aquí, si nos vamos a nuestro mapa, sería toda la parte marítima. Es decir, por el mar también se puede transportar mercancía y aplicaría también, obviamente, las leyes. Y la parte del Golfo. Posteriormente, en el artículo 43 nos menciona: las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como la Ciudad de México. Todo esto que está aquí va a ser, entonces, si vamos a nuestro mapa, sería todo esto. Todo esto aplicaría las leyes. Y bueno, ya como referencia, bueno, el artículo 44 no es necesario. Después vamos al artículo 2 y vamos a explicar párrafo, que ya lo habíamos visto, ¿no? Dice: para los efectos de esta ley se considera Secretaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esta ley, cuando digan Secretaría, se refiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Luego dice: autoridad o autoridades aduaneras, las que de acuerdo con el reglamento interior de la Secretaría. ¿A qué se refiere Secretaría? Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero para no poner Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero ya nada más con que digan Secretaría, ya entiendes que es esta. Y demás disposiciones aplicables tienen competencia para ejercer las facultades que la ley establece. Entonces, aparte de las leyes, la autoridad, en este caso la Secretaría, puede pues también ejercer leyes hacia, en este caso, hacia agencias aduanales, hacia los transportistas, en fin, todo eso. 3. Mercancías. Los productos, artículos, efectos y cualquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular. Todo esto puede estar enfocado a revisión, multas, sanciones, todo. 4. Residentes en territorio nacional, que ya sabemos que es toda la República, además de los señalados en el Código Fiscal de la Federación. Las personas físicas o morales residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, siempre que reúnan los requisitos que señale la ley del impuesto sobre la renta para ser establecimiento permanente, y las personas físicas que obtengan ingresos por salarios de un residente en territorio nacional. Bueno, en este caso ustedes se supone que ya saben que son personas físicas, que son personas morales. Simplemente nos dice el Código Fiscal que puede haber personas que, bueno, tengan
su empresa dentro de la República Mexicana, o que tengan oficinas o empresas en el extranjero pero que estén pasando mercancía, pues también, bueno, te aplicas a esta ley, y más pues si eres mexicano, ¿no? O incluso personas o morales o físicas que residen en el extranjero pero son mexicanos y tienen alguna actividad comercial. Después dice impuestos al comercio exterior. Este de comercio exterior es otra ley. Y también dice, bueno, impuestos al comercio exterior, dice los impuestos generales de importación y de exportación conforme a las tarifas de leyes respectivas. Bueno, es estar viendo las leyes, ¿no? Luego las reglas de carácter que imita el SAT, mejor conocido, pero pues su nombre oficial sería Servicio de Administración Tributaria. Mecanismo de selección automatizado, el mecanismo que determina si las mercancías se someterán a reconocimiento aduanero. Bueno, ya hemos visto en otras materias que hay un sistema, el SAT o el SAE, en el cual pues son sistemas ya automáticos, ¿no? Ya no se hace tanto muy manual. Pero bueno, aquí te lo marca la ley. Programa de devolución de aranceles, el régimen de importación definitiva de mercancías para su posterior exportación. Hay ciertos programas de ciertas empresas que no es necesario que estén pagando cada rato si están pasando una mercancía de un lugar a otro, es decir, en este caso Estados Unidos, porque bueno, a lo mejor la mercancía todavía no la terminan. Después, programas de diferimiento de aranceles, los regímenes de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación, de depósito fiscal y de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Prácticamente está pegado al anterior. Esto normalmente aplica a empresas maquiladoras en las cuales, pues bueno, pues ni modo que estés pasando parte de mercancía no terminada y cada rato te estén cobrando, ¿no? Pero hay un programa, hay ciertos requisitos y bueno, tienen que aplicar. Mermas, los efectos que se consumen o pierden en el desarrollo de los procesos productivos y cuya integración del producto no puedan comprobarse. Todo lo relacionado con el desperdicio, ese tipo de situaciones, pues bueno, también hay que informar. Desperdicio, los residuos de las mercancías después del proceso a que sean sometidas, los envases y materiales de empaque que se hubieran importado como un todo con las mercancías importadas temporalmente, así como aquellas que se encuentran rotas, desgastadas, obsoletas o inutilizables, y las que no pueden ser utilizadas para el fin con que fueron importadas temporalmente. Bueno, pues prácticamente hay que informar todo, incluso aunque no sirva. Posteriormente dice documento electrónico, todo mensaje que contiene información escrita en datos generada, transmitida, comunicada, presentada, recibida, archivada o almacenada por medios electrónicos o cualquier otro medio tecnológico. Prácticamente todo esto, el documento electrónico se refiere, en este caso un ejemplo sería, por ejemplo, esto, pues es algo electrónico. Pero imagínense un documento, a eso se refiere. Si están dándose cuenta, la mayoría de estas fracciones no estaban antes del 2018. Así es que es algo como, entre comillas, nuevo. Después dice, documento digital, todo mensaje que contiene información por reproducción electrónica de documentos escritos o impresos, transmitida, comunicada, presentada, recibida, archivada o almacenada por medios electrónicos o cualquier otro medio tecnológico. Entonces, documento electrónico o documento digital, pues es toda información prácticamente digital, que igual a la autoridad se le puede enviar. Reconocimiento aduanero, el examen de las mercancías, así como sus muestras que lleven a cabo las autoridades para llegarse de elementos que ayuden a cerciorarse de la veracidad de lo declarado ante la autoridad aduanera, así como del cumplimiento de las disposiciones que graban y regulan la entrada o salida de mercancía del territorio nacional. Bueno, prácticamente nos dice la autoridad y la misma ley que pues todo se tiene que reconocer, entradas, salidas, todo debe estar pues en orden. Pocas palabras. Los pedimientos, que bueno, ya se ha visto temas relacionados con eso, dice, es la declaración en un documento electrónico, si bien existe hoy en día también el manual, pero ya se usa más el electrónico, que muchos de ustedes pues ya lo vimos incluso en clase, pero dice generada y transmitida respecto del cumplimiento de los ordenamientos que graban y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, en la que se contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico y el régimen aduanero al que se destinan y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada o salida del territorio nacional, así como la exigida conforme a las disposiciones aplicables. Entonces, en pocas palabras, el pedimento es súper importante, que hoy es más digital, ya son con códigos más fácil, pero bueno, todavía se ocupa el típico pedimento verde, pero ya es más para un control, ¿no? Aviso consolidado, la declaración en documentos electrónicos generada y transmitida
respecto del cumplimiento de los ordenamientos que graban y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, en el que se contiene información relativa a las operaciones que se consolidan en un pedimento en la forma y con la información requerida por el SAT mediante reglas. Entonces aquí prácticamente se está definiendo algunos conceptos que se van a estar aplicando dentro de esta misma ley y de las demás. Después, la siguiente fracción: documento equivalente: el documento de carácter fiscal emitido en el extranjero que ampara el precio pagado o por pagar las mercancías introducidas al territorio nacional o del valor de las mismas según corresponda. Bueno, pues no siempre México va a mandar mercancía a otros países, sino a veces pues como país vamos a comprar mercancía, pero cada país tiene sus reglas, tiene sus propias leyes. Entonces aquí te puede decir la misma autoridad: bueno, si tú traes mercancía de otro país, posiblemente allá las facturas sean distintas, tengan otros requisitos, es válido. Vamos a hacer equivalencia de documentos, ¿no? Después del retiro voluntario, la renuncia definitiva e irrevocable de los derechos que concede la patente de agente aduanal. Bueno, ya saben que para tener una patente de agente aduanal, no cualquier persona, hay que cumplir con requisitos. Si tú quieres y decides ya no quiero esta patente, lo puedes hacer. O cuando se termine el plazo del vencimiento, decir quiero otra vez renovarlo. Una vez que se te olvide renovarlo, pues no puedes trabajar. Agencia aduanal: persona moral autorizada en los términos del artículo 167 de esta ley. Entonces nosotros pues tendríamos que buscar el artículo 167 y nos va a dar más referencia de esto. Dice aquí que es para promover el despacho aduanero a las mercancías por cuenta ajena en los diferentes regímenes aduaneros. Entonces prácticamente la mayoría va a utilizar una agencia aduanal. No hay forma de hacer, cuestiones administrativos referentes a esta ley sin no tener una agencia aduanal. O tú como empresa a lo mejor tienes tu propio departamento, pero las personas que están en tu departamento pues están autorizados por el SAT. La mayoría de las veces, la mayoría de las empresas prefieren mejor una agencia aduanal. Así la gente pues tiene la experiencia y pues ya sabe de qué trata, para qué te haces tú como empresa, como el que quieres saber, ¿no? Dice agente aduanal: persona física autorizada de acuerdo al artículo 159 de esta ley mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho aduanero de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta ley. Entonces la misma autoridad te dice: puede ser persona moral, es decir, un conjunto de personas, o yo solo, pero tienes que cumplir. Ya tendríamos que leer el artículo 159 para físicas, 167 para personas morales. Posteriormente el artículo 3. Las funciones relativas a la entrada de mercancías del territorio nacional o a la salida del mismo son facultades exclusivas de las autoridades aduaneras. Ellas son las únicas facultadas para decir sí o no. Obviamente hay motivos de sí o no. Los funcionarios y empleados públicos federales y locales en la esfera de sus respectivas competencias deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el desempeño de sus funciones cuando éstas lo soliciten y estarán obligados a denunciar los hechos que se tengan conocimiento sobre presuntas infracciones a esta ley y hacer entrega de las mercancías objeto de las mismas si obran en su poder. Bueno, aquí ya se trata de que, pues, entre autoridades, ¿verdad? Si hay que tener apoyo para a lo mejor hacer alguna revisión, supervisión, pues hay que, entre ellos mismos se están ayudando, ¿no? Esto aplica más ya para la misma institución. Las autoridades aduaneras ejercerán sus atribuciones en forma coordinada y en colaboración con las autoridades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y municipios, así como con las autoridades fiscales y aduaneras de otros países, con arreglo a lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte, que lo vimos en los primeros artículos, y estén en vigor, en su caso intercambiando información a través de los centros o sistemas electrónicos que dispongan, a fin de que las autoridades ejerzan las atribuciones que les corresponda, quienes deberán mantener reserva de la información de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Ya en el siguiente artículo nos menciona los programas o proyectos relacionados con mejoras, controles, uso de nuevas tecnologías o facilitación en materia aduanera que las autoridades mexicanas realicen o celebren en forma coordinada con las autoridades aduaneras y fiscales de otros países. Así es que puede haber un convenio, las autoridades mexicanas con, a lo mejor en este caso siempre va a ser con Estados Unidos, pero igual, por ejemplo, si es la frontera sur, pues ¿con qué país sería? Obviamente es con Guatemala, ¿no? En este caso pues sería Guatemala y Belice, pero Guatemala está aquí, cerca de Chiapas, ¿eh? Entonces ahí sería, pero el sur.
Normalmente le enfocamos al norte porque, bueno, Estados Unidos está pues pegadito, ¿no? Después menciona, deberán implementarse de conformidad con los términos pactados con dichas autoridades y atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables, las leyes de cada país y su tratado internacional, dependiendo pues cuál sea el tratado, ¿no? El SAT establecerá mediante regla los mecanismos, formas y medios a través de los cuales se facilitará y proveerá la instrumentación de dichos programas o proyectos. Prácticamente el SAT pues está en muchas cosas, ¿no? Vamos a ver el artículo 4 y posteriormente el artículo 5 y vamos a explicar en un momento la evaluación. El artículo 4. Las personas que operen o administren puertos de altura, aeropuertos internacionales o presten los servicios auxiliares de terminales ferroviarias de pasajeros y de carga deberán cumplir con los lineamientos que determinen las autoridades aduaneras para control, vigilancia y seguridad del recinto fiscal y de las mercancías de comercio exterior por lo cual están obligadas. Hoy en día prácticamente las terminales ferroviarias pues ya casi no se usa. La verdad es que esta ferroviaria ya no se usa mucho. Es muy raro ver que alguien transporte mercancía, pero lo que son los aeropuertos sí es mucho estar transportando algunas mercancías o de manera terrestre. Pone a disposición de las autoridades aduaneras en los recintos fiscales las instalaciones adecuadas para las funciones propias del despacho de mercancía y las demás que deriven de esta ley, así como cubrir los gastos que implique el mantenimiento de dichas instalaciones. Bueno, pues ahí te menciona que la misma autoridad pone a disposición recintos fiscales, son instalaciones adecuadas para todo tipo, para almacenaje de mercancía, tal vez para revisión o un espacio por si algo se requiere. Dice, las instalaciones deberán ser aprobadas previamente por las autoridades aduaneras y estar señaladas en el respectivo programa maestro de desarrollo portuario de la Administración Portuaria Integral, o en su caso en los documentos donde se especifican las construcciones de las terminales ferroviarias de pasajeros o de carga, así como de aeropuertos internacionales. Entonces, aquí te menciona que las autoridades aduaneras, pues normalmente uno piensa que están nomás en las fronteras. No necesariamente, puede estar en el aeropuerto, puede estar, en dado caso que existen casetas ferroviarias, pueden estar. Dice, adquirir, instalar, dar mantenimiento y poner a disposición de las autoridades aduaneras el siguiente equipo. Bueno, pues también tener instalaciones, hay ciertas reglas, no es como una instalación, tenemos esta instalación y aquí ya vamos a hacer una agencia, pues un lugar de zonas para las autoridades. O sea, ahí tiene que tener requisitos. El primero, de los rayos X gamma o de cualquier otro medio tecnológico que permita la revisión de las mercancías que se encuentren en los contenedores, bultos o furgones sin causarles daño de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento. Entonces la autoridad debe tener esto para poner y decir, esta zona, pues aquí vamos a poner una revisión, ocupamos los rayos X gamma. Como autoridad pues no podemos dañar la mercancía o dependiendo de lo que estemos revisando, pero deben ser muy eficientes estos rayos, ¿no? Y que no exista algún error, porque posiblemente dañes tú la mercancía. Y pues se revise todo tipo de cosas, ¿no? Entre ellas menciona contenedores, bultos o furgones, ¿no? De pesaje de las mercancías que se encuentran en camiones, remolques, furgones, contenedores y cualquier otro medio que las contenga, así como proporcionar a las autoridades aduaneras en los términos que el SAT establezca mediante reglas de carácter general de información que se obtenga del pesaje de la mercancía y de la tara, ¿no? Entonces toda la información debe estar para la hora de la revisión. Regeneración de energía eléctrica, de seguridad y de telecomunicaciones que permitan la operación continua e interrumpida del sistema informático de las aduanas. Pues toda la parte operativa administrativa, ¿no? Computadoras, personal, líneas telefónicas. Vamos a informar que aquí existe una revisión, informarse entre las mismas autoridades, ¿no? Luego, sistemas automatizados para el control de entradas y salidas de la cinta fiscal de personas. Es decir, como si fuera una empresa, ¿no? ¿Quién va a salir? ¿Por qué vas a salir? Los permisos, las autorizaciones, los trabajadores, ¿no? También la mercancía, el transporte, prácticamente como una revisión entre ellos mismos también. Después, ya para terminar el artículo 5, dice el monto de las multas y cantidades en moneda nacional. Es decir, la moneda nacional aquí pues sería el peso, no dólares, no euros, no yenes, no yuanes. Aquí en México se utiliza el peso, entonces la autoridad siempre te va a cobrar las multas en peso.
Por ahí ustedes pueden tener la duda, bueno, yo soy una empresa extranjera y pues manejo dólar. ¿No te puedo pagar con dólares? Pues no. Tienes que hacer la conversión y pagar en moneda nacional. Dice aquí, actualizará en los términos del artículo 70 del Código Fiscal de la Federación. Entonces tendríamos que ver pues, qué dice el artículo 70. Ahorita lo vamos a ver. Ya para terminar esta parte dice, cuando esta ley señala las multas con base en el monto de las contribuciones omitidas, la autoridad aduanera para la determinación de dichas multas deberá considerar las contribuciones sin la actualización correspondiente. Entonces vamos a tener que ir al artículo 70 del Código Fiscal, no lo tenemos abierto, pero aquí tenemos varias leyes y no lo tengo en este momento. Ok, de manera, código, aquí está, código, no, este es el civil. Bueno, ahorita no lo tengo en este momento, pero va a quedar pendiente. Ahorita no lo tengo disponible. Vamos a ver si está en mi página para que vean cómo se descarga en este momento. Vamos a ir a la página estudiando contaduría. Ahí debe estar. Le damos tiki y vamos a buscar esto. Y pues ahí debemos de tener el código fiscal de la Federación. Entonces vamos a buscar, a ver, ley de comercio exterior. Aquí tenemos el código, ese es el código civil. A ver si está aquí. Tratado de libre comercio, constitución, código fiscal de la Federación. Lo vamos a descargar. Vamos a ver si lo podemos abrir. Lo podemos abrir de una vez. Bien, lo abrimos de aquí. Artículo 70. Entonces vamos a buscar el artículo 70. Esto lo pueden descargar o simplemente pues verlo desde aquí. Nosotros lo vamos a ver desde aquí para ver el artículo 70. Vamos a ver qué nos menciona. Artículo 70 del Código Fiscal. Ok, bueno, pues bastante extenso porque incluso hay 70. Ok, vamos a ver el artículo 70. Alcanzamos a leerlo. Pero si se dan cuenta es el título cuarto de las infracciones y delitos fiscales, o sea, algo malo que hayan hecho. Capítulo 1 de las infracciones. Artículo 70. La aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurre en responsabilidad penal. Es decir, ya te metiste en broncas, ¿no? Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida en las disposiciones fiscales, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que se debía hacerse el pago y hasta el mismo que se efectúe en los términos del artículo 17 de este código. En pocas palabras, tienes que pagar el día que te digan. Si no pagas el día que te digan y se te ocurre pagar ahí después, pues vas a tener algunos problemitas, ¿no? Ahí tendríamos que ir al artículo 17A. Para efectuar el pago de las cantidades que resultan en los términos de este artículo, las mismas se ajustarán de conformidad con el 10º párrafo del artículo 20 de este código. Pues tendremos que leer todos esos artículos. Las multas que este capítulo establece en por ciento son cantidades determinadas entre una mínima y otra máxima que se deben aplicar a los contribuyentes que tributen conforme al título 4, capítulo 2, sección 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, aquí tendríamos que ver si estamos dentro, si no, a nosotros nos tocaría otra cosa. Se consideran reducidas en un 50%. Si nosotros somos una empresa y estamos en este título 4, capítulo 2, sección 3 de la ley del impuesto sobre la renta, solamente el 50% vamos a pagar. Pero bueno, en este caso no vamos a poner un ejemplo. Salvo que el precepto que se establezca se señale expresamente una multa menor para esos contribuyentes. Luego dice, cuando la multa aplicable a una misma conducta infraccionada sea modificada posteriormente mediante reforma al precepto legal que la contengan, las autoridades fiscales aplicarán la multa que resulte menor entre la existente en el momento en que se cometió la infracción y la multa vigente en el momento de su imposición. Y ya nos menciona el monto de las multas y cantidades en moneda nacional, nos vuelve a decir moneda nacional, establecidas en la ley aduanera. Hace una relación, ¿no? Se actualizará conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 17 de este código, relativas a la actualización de cantidades en moneda nacional que establece en este ordenamiento. Entonces aquí ya nos menciona varios artículos. No es necesario oír estos artículos en este momento,
pero pues aquí tenemos la referencia. Muy bien. Vamos a usar la ley aduanera. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña pausa para explicar un poquito sobre la evaluación de esta clase. Vamos a hacer una pausa. Sí, yo creo que sí. A ver, porque podemos llegar, hacemos una pausa o nos aventamos de una vez, ¿no? Hasta el 9, vámonos de una vez al 9 y ya en el 9 le terminamos. Artículo 6. Cuando las disposiciones de esta ley obliguen a transmitir, presentar información o realizar algún trámite ante la autoridad aduanera, estos deberán efectuarse a través del sistema electrónico aduanero mediante documento electrónico o digital. ¿Cuál sería un ejemplo? Pedimento, podría ser. Según se exija, empleando la firma electrónica avanzada, ese es otro, el sello digital u otro medio tecnológico de identificación en los términos y condiciones que establezca el SAT, mediante reglas en las que además se podrán determinar los casos que la información o el trámite deberán presentarse a través de medios distintos al electrónico digital. El SAT señalará mediante la regla los medios tecnológicos de identificación que se refiere al presente artículo. La firma electrónica avanzada o el sello digital amparados por un certificado vigente o cualquier otro medio tecnológico de identificación que se utilice en la transmisión o presentación de un documento electrónico o digital producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a la información que se presente con firma autógrafa. ¿Qué significa esto? Si por alguna razón tú no llegases a tener posiblemente o alguna situación pasó, la firma autógrafa, es decir, tu firmar de puño y letra, si tú tienes la firma autógrafa, obviamente es mejor, pero la autoridad hoy en día dice, yo también quiero tu firma electrónica mejor. Pero si por alguna razón pues te tengas que cambiar a fuerzas obligatoriamente, tener una firma electrónica y tú piensas, no, es que eso no vale porque pues no es mi firma de puño y letra. Claro que vale, ¿no? Las dos valen, pero hoy en día pues es mejor la firma electrónica. La firma electrónica avanzada, los sellos digitales y sus respectivos certificados deberán tramitarse y quedan sujetos en aplicable otra vez al Código Fiscal de la Federación. Si nosotros nos ponemos a buscar en el Código Fiscal de la Federación esta información, la vamos a encontrar. Dice, cuando se recibe en el sistema electrónico aduanero el documento electrónico o digital, generará el acuse respectivo, es decir, como un pequeño formatito de que, hey, es cierto, lo recibí, todo está bien, podemos decirlo así, ¿no? Como un acuse de recibo, mejor conocido. Después dice, lo que acreditará que el documento fue transmitido y se presumirá, salvo prueba en contrario que el mismo fue recibido en el sistema. Obviamente viene la fecha, la hora, más o menos qué pasó o qué trámite hiciste, ¿no? Luego dice, el documento electrónico digital recibido en los sistemas electrónicos o aduaneros tendrá pleno valor legal y probatorio y se deberá conservar por los obligados en el formato en que se haya generado y en el expediente electrónico, en los lugares y los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación como parte de la contabilidad, debiéndose poner a disposición de la autoridad fiscal cuando lo requiera para efectos de competencia, e incluso para cotejo o compulsa con información en datos o documentos relacionadas. En caso de discrepancia entre la información en datos y documentos contenidas en el documento electrónico o digital recibido en el sistema electrónico aduanero, ¿no? Respecto de la contenida en el expediente electrónico de los obligados, prevalecerá la primera, salvo prueba en contrario que los interesados podrán aportar durante el procedimiento que corresponda en términos de ley. Ya tú prácticamente, en pocas palabras, te mencioné estos párrafos. La firma digital, entre otros, es importante. Y bueno, nos referencia el artículo 36A de esta ley y otras disposiciones jurídicas sobre este tema. Artículo 7. Las empresas aéreas, marítimas y ferroviarias que efectúen el transporte internacional de pasajeros, en ferroviario es muy raro ya verlo, pero las marítimas, las aéreas sí lo hay, deberán transmitir electrónicamente al SAT la información relativa a los pasajeros. Entonces, pues muchos de ustedes que a lo mejor han viajado a otro lugar de manera internacional, ustedes piensan, no se dan cuenta que yo me voy de viaje, pero oh sorpresa, sí se dan cuenta. Entonces aquí te lo está diciendo, las empresas están obligadas a decir, pues tenemos tantos pasajeros y pues todo está bien, ¿no? Dice, la información relativa a los pasajeros, tripulación y medio de transporte en los términos y con la oportunidad que señala el SAT. Las empresas que presten el servicio de transporte internacional de carga, de transporte de mercancías explosivas y armas de fuego deberán dar aviso a las autoridades aduaneras
por lo menos con 24 horas de anticipación al arribo del territorio nacional de dichas mercancías, dado caso que tengas algo peligroso, ¿no? En estos casos, las autoridades aduaneras deberán informar a las autoridades militares de tal circunstancia, con el objeto de que estas últimas determinen las medidas de seguridad, que en su caso procedan durante el tiempo en que dichas mercancías se encuentren en el país. Artículo 8. Las naves militares o las de los gobiernos extranjeros, de conformidad con los tratados internacionales de que México sea parte, no quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley, excepto cuando se utilicen para efectuar alguna operación comercial. Bueno, ¿aquí a qué se refiere? Por ejemplo, a lo mejor si una empresa, vamos a suponer una empresa que se dedica a hacer armas, entonces le compra a otra empresa, pero es una empresa que hace armas y las vende para fines de caza, ¿no? Para fines de cazar animales. En ese caso sí tendrían que hacer todo esto. Pero si a lo mejor un gobierno dice voy a visitar pues tu país y solamente por cuestiones de seguridad pues tengo que llevar personal mío, en este caso pues no tiene nada que ver con lo comercial, hay un tratado internacional, pues no hacen todo lo que dijimos anteriormente. Ya para terminar con el artículo 9. Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, es decir, dinero, en cheques, tienes tu cartera de cheques, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, es decir, puede ser ambos, superiores al equivalente en moneda o monedas de que se trate, a $10,000 de Estados Unidos de América, estará obligado a declararla a las autoridades aduaneras en formas oficiales por el SAT, es decir, arriba de $10,000. Si tú traes $10,000 arriba de 10,000, pues estás obligado a informar, ¿saben qué? Traigo $10,000. Obviamente puede ser que tú digas aquí yo no traigo $10,000, yo traigo pesos. Entonces nada más sería el equivalente según el dólar ese día. Estamos hablando más o menos como unos, bueno, depende de cómo esté el dólar, ¿no? O sea, puede ser que a veces el dólar está 18, está 20, entonces va a ser diferente la cantidad que debes de tener ese día. Y luego decía, para terminar los párrafos, las personas que utilizan los servicios de empresa de transporte internacional de traslado y custodia de valores, así como de las mensajerías para internar o extraer del territorio nacional las cantidades en efectivo o cualquier otro documento de lo previsto en el párrafo anterior o una combinación de ellas, estarán obligados a manifestar dichas empresas las cantidades que envíen cuando el monto del envío sea superior al equivalente en la moneda o moneda de que se trata de $10,000 también de los Estados Unidos de América, ¿no? Las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores, así como de las mensajerías que internan el territorio nacional o extraigan del mismo cantidades en efectivo o cualquiera de los documentos previstos en el primer párrafo de este artículo o una combinación de ellas, estarán obligados a declarar a las autoridades aduaneras en las formas oficiales aprobadas por el SAT cantidades que los particulares a quienes prestan el servicio les hubiera manifestado. Bueno, puede pasar, por ejemplo, que somos una empresa dedicada a transportar dinero. A lo mejor somos una empresa que transportamos dinero, como esos vehículos que luego llevan dinero en los bancos. Obviamente, a lo mejor si por alguna razón van a pasar de una frontera a otra ese dinero, pues también tendrías que reportarlo. No necesariamente personas comunes, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a dejar la parte de la clase, que sería el artículo 9 de la ley aduanera. Hasta el artículo 9 lo vamos a dejar. Y bueno, ¿qué va a pasar a continuación? Del artículo 1 al artículo 9, pasando por la Constitución Política, vamos a dejar algunos pequeños trabajos en Classroom. En el momento en que termine ya la clase virtual, ustedes se van a Classroom y pues hacen sus actividades. Lo recomendable es hacer las actividades durante este par de horas que todavía faltan. Lo hacen, tienen prácticamente 120 minutos para que lo hagan y pues tengan su calificación, ¿no? Ese es el objetivo. Y bueno, vamos a ver la evaluación ya para terminar. Ok, la evaluación de legislación aduanera número 1. Hasta aquí quiero aclarar, si eres una persona que no eres alumno, que simplemente estás viendo incluso el video de forma diferida, esta parte te la puedes omitir. Para aquellos que sí son alumnos, pues sí tienen que verlo, ¿no? Legislación aduanera 1. Forma de evaluación. Bueno, tenemos esta forma de evaluación. Tenemos la exposición virtual. Va a haber una exposición virtual y pues vale 40%. Va a haber tareas y ejercicios que valen solamente pues el 20%.
portafolio digital el 30% y la participación solamente el 10%. ¿Qué es la exposición virtual? Bueno, vamos a ver de qué trata. Las exposiciones se realizarán a través de una explicación por medio de video. El escrito de la exposición se anexa al portafolio. Eso es de forma individual. Aquí no vamos a repartir. Si fuéramos de forma presencial, pues sí tendrían que cada uno a todos darle su tema, pero en este caso es individual. Fecha de entrega el 3 de mayo, que sería el día que ustedes tienen que subir sus videos. Ahorita les voy a mencionar de qué manera lo pueden hacer. El video se puede enviar por medio de un enlace, barra de dirección o en su caso por alguna otra plataforma. Y pues aquí están los alumnos y su tema a exponer. Algunos de los temas, por ahí algunos ya lo han expuesto en otras materias. Entonces, por ejemplo, Cortés, Enríquez, Antonio, pues le va a tocar un tema, así como viene, es el tema que les va a tocar. Sujetos del impuesto, ley aduanera. Él tiene que investigar quiénes son los sujetos del impuesto de la ley aduanera. Jiménez Osuna Omar, sistema electrónico aduanero. Investigar toda la información relacionada con ese tema. Lara Martínez Nereida Guadalupe, toda la información relacionada con multas de importación y exportación. Ponce Mondragón Meridiana, toda la información de reglas de comercio exterior. Ramírez García Cruz Ernesto, toda la información de despacho aduanero. Ramírez Martínez Tania Lisbeth, toda la información del régimen aduanero. Y Rodríguez Esponibarros, creo que es documentos de importación. Todos los documentos de importación los tienes que investigar. Torres Rivera Juan Manuel, documentos de exportación los tienes que investigar. Y Zamora Gurrola Brenda, métodos de valoración. Y Zúñiga Ramos Marta, franja y región fronteriza. Todos estos temas tienen que ustedes pues investigar. Entonces tienen que hacer, digamos, dos trabajos. Uno, tienen que hacer un escrito como si fueran a entregar de forma física, y esta información la van a agregar obviamente al portafolio y entregar un video. Ahorita al final les voy a poner un ejemplo. Luego es ejercicios, reportes de clase. Son actividades que se realizarán durante el horario de clases, entrega por medio de la plataforma. Actual, documento Word o fotos ilusionar el cuaderno. Si envía dentro del horario, vale para el porcentaje de ejercicios. En dado caso de no hacer tareas o ejercicios en las fechas correspondientes, anexarlas al portafolio. ¿Qué significa esto? Bueno, terminando obviamente la clase, se van a Classroom y van a ver algunas actividades. Ustedes tienen más o menos un par de horas para mandarlo, lo mandan y pues ya cuenta como trabajo. Si por alguna razón alguien pues se lo olvidó o no se acordó y lo mandan o lo quiere mandar después, lo recomiendo que ya lo anexe el portafolio. Y portafolio digital pues se le entrega de todas las tareas o ejercicios, es decir, si haces esta parte pues ya tienes el portafolio. Entonces ya sería todo esto, y al último yo les digo la fecha, que sería igual. En esta fecha entregaré el portafolio digital. Yo les voy a poner ahí en qué parte ponerlo. Y la participación pues es la participación que hagan en la plataforma de Classroom. Cuando termine la clase hay una pregunta que voy a hacer siempre: ¿qué se vio en la clase virtual? Y ya cada quien pone lo que se acuerda. Ok, referente al video, no es podcast, no se vale hacer podcast, tiene que ser video. Vamos a ver cómo podemos hacer un video. Bueno, pueden hacer lo que yo estoy haciendo, como yo lo estoy haciendo. Pueden hacerlo en Word, en PDF, o pueden hacer un PowerPoint, presentaciones, y hacerlo como yo. No es necesario que lo hagan en vivo como yo, pero después ya que lo hagan, lo pueden subir a una plataforma y mandar la barra de dirección para verlo. O la otra es simplemente, a lo mejor no hacerlo como yo, que poner pues toda esta información que está aquí, simplemente ustedes, y expresarlo, ¿no? Que ahorita vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver a continuación un ejemplo de cómo lo pueden hacer ustedes. Así es que vamos con el ejemplo. Adelante. Les habla Raulimar Hernández, estudiante del segundo trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Como parte de la asignatura de Desarrollo Humano, se nos ha pedido la elaboración de un proyecto de vida y además este se debe exponer. Antes de realizar cualquier proyecto de vida hay que tener claro nuestra visión y nuestra misión. Personalmente, mi visión es la de una persona que esté en paz consigo misma y con lo que hace, que haya superado sus miedos, desarrollado sus habilidades y potencialidades, que haya puesto un grano a la sociedad en cuanto a fomentar la tolerancia y disminuir la discriminación y la desigualdad, además de
mi misión, lograr un equilibrio mental y físico, ser una psicóloga de categoría, la creación de un centro o un instituto donde se especialicen en tratar a las personas con ansiedad y depresión, escribir un libro donde comente todas mis experiencias con estos trastornos y además la formación de mi propia familia. Una vez que tenemos claro la visión y la misión, es hora de pasar a las metas. Personalmente, decidí hacer 3 mini proyectos de vida, uno a corto plazo, otro a mediano plazo y un último a largo plazo. A su vez, estos están divididos en los aspectos de estudio, laboral, familiar, personal, físico o material. Primero, comenzaré con el proyecto a corto plazo que tendría una duración aproximada de un año. En los estudios, continuar con la carrera de psicología. Para ello debo aplicarme en la elaboración de las tareas, continuar investigando y no conformarme con la información que se me da en la plataforma. También en este aspecto de estudio y formación me gustaría hacer un curso de maquillaje, que es algo que me está llamando la atención mucho últimamente. En el aspecto laboral, me gustaría conseguir un trabajo a medio tiempo. Para ello, debo elaborar un currículum, además de estar clara cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, para conseguir un empleo que se adapte a estas características y pueda dar lo mejor de mí. En el aspecto familiar, quisiera conseguir tener una mejor convivencia con ellos. Para esto tengo que respetar sus decisiones y no juzgarlos tanto. En el aspecto personal es uno donde tengo más objetivos o metas. Primero, superar mi timidez. Para esto debo continuar asistiendo a terapia, perder mi vergüenza de hablar en público, relacionarme más con las personas que me rodean. También quisiera aceptarme como soy. Para esto debo subir mi autoestima y además alejarme de los cánones de belleza que tanto daño hacen hoy en día en la sociedad. Otro de mis objetivos personales sería alcanzar un desarrollo, un equilibrio físico. Para esto debo alimentarme bien y hacer más actividad física. Por último, pero no menos importante, continuar trabajando en la ansiedad y la depresión. Para ello debo seguir asistiendo a las terapias, tengo que tener disciplina, paciencia, realizar todas las actividades que la psicóloga me manda para mejorar. En el último aspecto, físico o material, en este periodo de un año me gustaría tener un teléfono móvil nuevo. Ahora pasaría al proyecto de vida a mediano plazo, que sería en unos 5 años aproximadamente. En los estudios ya terminaría mi carrera como psicóloga y estaría cursando un posgrado o un doctorado. En lo laboral, trabajar en un instituto o en una organización en el cual mis conocimientos como psicóloga sirvan para algo. En lo familiar, quisiera ser más independiente de ellos tanto en lo económico como en lo emocional. En el aspecto personal, tener mayor confianza en lo que hago, tener mayor capacidad de liderazgo, continuar con este equilibrio físico que se trabaja a través de la alimentación y hacer actividad física, y en 5 años espero ya haber superado la ansiedad y la depresión. Mientras que en lo físico o material, en 5 años me gustaría tener una computadora de escritorio, también me gustaría tener algunos artefactos electrodomésticos que sean solo de mi propiedad. Por último, pasamos al proyecto de vida a largo plazo, que sería en unos 10 años. En el aspecto de los estudios, no solamente los estudios no terminan cuando una persona acaba la carrera o acaba el posgrado, sino que se debe continuar perfeccionándose para poder brindar la mejor atención a los pacientes. Entonces, en 10 años debería estar asistiendo a congresos, a conferencias, donde pueda actualizarme de todos estos conocimientos que me harán una mejor psicóloga. En lo laboral, me gustaría tener un consultorio propio y además que este centro o instituto encargado de atender específicamente la ansiedad y la depresión y otros trastornos secundarios asociados debería estar dando sus primeros pasos. En este centro, las personas no solamente recibirán ayuda profesional, sino que podrán compartir con otras, interactuar con otras personas que también padecen ansiedad y depresión y juntos poder ayudarse en este proceso. En lo familiar, me gustaría poder tener la suficiente independencia económica para poder mantener a mis padres y además tener mi propia familia. En lo personal, me gustaría llegar a un punto de desarrollo y equilibrio espiritual donde no esté obsesionada con el pasado ni estar tan pendiente del futuro, sino que viva el presente, además de continuar con este equilibrio físico que es tan importante para la vida. Por último, en cuanto al aspecto físico,
Me gustaría tener un carro propio, al igual que un apartamento o una casa. Muchas gracias. Bueno, como ustedes vieron, aquí está un ejemplo, así lo pueden hacer ustedes, como esa persona lo hizo, pone su cámara y pues empieza a comentar todo el tema. Así lo pueden hacer también ustedes. También lo pueden enviar por Facebook también se puede enviar el video, o lo pueden hacer por WhatsApp o por correo electrónico si no está muy pesado, o hacer, no sé, si alguien tiene algún canal, subirlo y mandarme la barra de dirección y verlo. Y eso sería hasta el final. Tienen que hacerlo como si estuvieran exponiendo en la vida física, ¿no? Una presencial. Y bueno, así como subieron el video, por ejemplo, del cepillín, más o menos así pueden ustedes pasar el video por WhatsApp, igual parecido a ese video, pero bueno, aquí sería de hacer cosas, ¿no? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, nos hemos extendido en esta clase, pero bueno, ya son prácticamente las casi 10:20 de la mañana. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar en este momento. En cuanto se termine la sesión, se cierra el chat. Si alguien llegó tarde o lo quiere volver a ver, lo puede repetir. Y en estos momentos, más o menos con unos 5 minutos, ya subo toda la información de los ejercicios que tienen que hacer. Reitero, si alguien no sabe usar Classroom, por favor ver mi video de cómo se hacen las tareas para Classroom. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a todas las personas que dejaron algún tipo de comentario, y gracias a todas las personas que estuvieron aquí, y pues nos vemos hasta la próxima, y así serán las clases la próxima semana. Muchísimas gracias y nos vemos, y hasta luego. Muchísimas gracias. Cualquier duda ya puede hacerlo por otra vía, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos. Y bueno, pues ya casi pues casi van a ser las 11, te faltan algunos minutos, pero pues hagan sus ejercicios, tienen tiempo, tienen hasta las 12 más o menos, así es que bueno, pues nos vemos. Muchísimas gracias y hasta luego.